Amigos y amigos, gracias por estar en sintonía de Canal Gente V. Somos la edición del día viernes de su revista informativa En la Jugada. Hoy vamos a conversar sobre un poco de cuáles son los avances, los obstáculos que ha tenido el proceso penal que se sigue en cuanto al caso de la masacre de El Mozote. Todos sabemos que El Mozote se le denomina al conjunto de masacres que sucedieron al norte del departamento de Morazán allá por el año 1981, la cual fue ordenada por el batallón Atlacat entre el 10 y el 12 de diciembre de ese año, y que los organismos creados por la ONU en el caso de la Comisión de la Verdad dicen que más de 600 personas, entre ellos mujeres, hombres y niños, fueron asesinados. Para ello me acompaña el licenciado Wilfredo Medrano, quien es de la tutela legal María Julia Hernández, con quien vamos a conversar un poco de cuáles han sido esos avances y esos obstáculos que ha tenido el caso del Mozote. Licenciado, bienvenido a En la Jugada. ¿Quién ordenó la masacre de tantas personas en ese entonces? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para poner en contexto, vamos a hablar de la masacre del Mozote en el sentido de que esta masacre sucedió en diciembre de 1981, los días 10, 11, 12 y 13 de 14, afectando un territorio al norte de Morazán, como tú lo dices, que es jurisdicción de Meanguera, Morazán, que implica los caseríos de Caserío El Mozote, Caserío La Joya, Jocote Amarillo, Cerro Pando, Ranchería y el mismo La Joya. En ese sentido, testigos presenciales narran los hechos de cómo incursionó el batallón Atlacat en la zona del Mozote, iniciando su recorrido por el municipio de Arambala. Claro. En Arambala colocan el puesto de mando, donde se encuentra el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, y es ahí donde comienza a ejecutar personas. Luego inicia el recorrido hacia el Mozote y lugares aledaños. Estamos hablando de un operativo de gran dimensión que no pudo haber actuado únicamente el teniente coronel Domingo Monterrosa, sino que contó con un aparato organizado de poder que estaba enquistado en el alto mando de 1981, que fue del conocimiento del general José Guillermo García, de su viceministro Adolfo Castillo, de su jefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, y otras estructuras de mando de la institución militar, así como designaron al batallón Atlacat al mando del teniente coronel Monterrosa para ejecutar esta operación que se llamó Operación de Rescate, pero que significa el operativo de exterminio de más de 1000 campesinos. Como tú dices, hay 552 niños que están registrados que fueron asesinados. Hablamos de una población de 10 a 0 años de edad, niñas y niños, en donde muchos ancianos, mujeres y mujeres embarazadas fueron ejecutadas a manos frías, es decir, sin motivo alguno. Era población civil desarmada. Su pecado, digamos, era vivir en una zona conflictiva, porque no vamos a negar que la zona era pacífica, ya iniciaba el conflicto armado, pero sí la población ejecutada era población civil que vivía en la zona, eran campesinos que vivían en la zona rural de la agricultura y la ganadería. Licenciado Medrano, ustedes como tutela legal María Julia Hernández han tenido acceso a las diferentes pruebas. ¿Qué dicen las pruebas ante este caso El Mozote, las pruebas que arroja la Comisión de la Verdad? Bueno, la Comisión de la Verdad es una institución que nos da un documento importante, el cual en su momento, en 1993, que ellos dan a conocer todos los casos en donde se involucran tanto las violaciones del ejército como del FMLN, pero sí la diferencia es abismal en el sentido que el 95% de las violaciones a derechos humanos en contra de la población civil se las atribuyen a la Fuerza Armada, al gobierno, y el resto, el 5%, al FMLN. Es una diferencia en la cual pues se denota que el gobierno pues ejercía una cobertura a nivel nacional con todas las patrullas cantonales, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda,
la Policía Nacional y todos los destacamentos militares que de alguna manera ejercían labores de seguridad nacional. En ese sentido, el informe de la Comisión de la Verdad fue desacreditado cuando estaba el entonces presidente Alfredo Cristiani, que cuando la Comisión de la Verdad da a conocer ese informe... Que vinculaban directamente a la Fuerza Armada. Sí, cuando da el informe de la locura a la esperanza, 5 días después de emitido ese informe, la Asamblea Legislativa, a iniciativa del Ejecutivo, aprueba la ley de amnistía, que es una ley nefasta, que viene a dejar en el olvido y en la impunidad todos hechos relacionados con el conflicto armado, lo cual esta ley fue expulsada del ordenamiento jurídico en julio del 2016 por la Sala de lo Constitucional, que ya terminó su periodo. Claro, y ante estos hechos, ¿cuál ha sido el proceso de búsqueda de justicia? Y que obviamente ustedes como tutela legal han pues seguido estos procesos y que aún siguen sin resarcir muchos casos de la gente que fue víctima en aquel entonces. Bueno, es bien triste y lamentable que cuando se cerró la llave de la justicia por medio de la ley de amnistía, la población civil y nosotros también como organizaciones de la sociedad civil que acompañábamos a las víctimas del Mozote, teníamos que hacer algo para que este caso no quedara en la impunidad. Y fue así como, a petición de los familiares, recurrimos al sistema interamericano, como es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, a interponer las respectivas denuncias. Y fue así que la Comisión emitió un informe de fondo y al mismo tiempo remitió el caso a la Corte Interamericana, dando un resultado muy positivo, como fue una sentencia condenatoria en el 2012, en el 25 de octubre del 2012, en donde condena a El Salvador por violaciones al derecho a la vida, a la integridad física. Bueno, hay una serie de violaciones que acusa al Estado de El Salvador, y por ende toda esa sentencia es la que nos da a nosotros la oportunidad de reaperturar y de luchar porque este caso no quede en la impunidad. Claro, y ese mismo año, licenciado, el 16 de enero justamente, cuando se celebraba el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, pues pidió perdón a la gente, a la población que fue víctima de estos graves casos de lesa humanidad y que por supuesto violentaron la vida de muchos. ¿Cómo ven ustedes ese reconocimiento por parte del Estado salvadoreño ante el caso del Mozote? Bueno, ese fue un caso de reconocimiento, de responsabilidad de parte del Estado. En el caso del presidente Mauricio Funes, pues él dio una apertura hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos. Él dijo también que iba a acompañar este caso. Y yo recuerdo que él también estuvo como periodista, fue a visitar los sitios de exhumación cuando ejercía el periodismo. Y ahora como presidente, ese pedido de perdón la gente lo vio como un hecho reparador, porque por primera vez un presidente llegaba al Mozote, pero además los pedidos de perdón, con el respeto que se merecen las autoridades, pero los pedidos de perdón deben de ser coherentes con otro tipo de medidas. No basta pedir el perdón de manera abstracta, se tiene que volver tangible, tiene que verse de una manera material con otros hechos que son formas de reparación hacia las víctimas. Sí, el mismo hecho de pedir perdón, pero la gente dice, mire, los que deben de venir a pedir perdón es aquí la Fuerza Armada. Sabemos que estos no son, pero la institución es la misma. Y digo la misma porque la currícula de formación de los militares aún todavía no ha cambiado. Si vemos hechos actuales, todavía siguen cometiendo ejecuciones sumarias, arbitrarias, en contra de jóvenes, y por cierto están siendo procesados y unos hasta condenados actualmente. Claro, por supuesto. Vamos a irnos, licenciado, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a continuar conversando un poco sobre los avances y los obstáculos que pues enfrenta el caso penal de El Mozote.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos conversando con el licenciado Wilfredo Medrano, quien es de tutela legal, doctora María Julia Hernández, hablando sobre el caso de la masacre de El Mozote. Gracias por continuar en nuestra sintonía y quiero preguntarle, licenciado Wilfredo, cómo fue pues ese recibimiento, cómo ha sido ese acercamiento que ha tenido las diferentes instituciones internacionales también que están siguiendo muy de cerca el caso del Mozote. Recordemos que en el 2012 también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el lugar. Bueno, hace como 3 semanas, la última semana de agosto, estuvo presente acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vino a celebrar el 59 periodo de sesiones que realiza de manera itinerante y aprovechó para verificar las medidas de reparación que todavía no se han cumplido en el caso de la sentencia. El único punto resolutivo que tiene por cumplido ha sido la expulsión del ordenamiento jurídico de la ley de amnistía. Las demás medidas de reparación, que son como 12, las tiene pendientes de verificación y por lo tanto realizó una visita in situ donde tuvo la oportunidad de interactuar con los sobrevivientes de todos los caseríos, quienes tuvieron la oportunidad de preguntar y también de cuestionar sus quehaceres, todo lo cómo va, así como estuvieron también prácticamente representantes del gabinete social del actual presidente, a quienes realizan de alguna manera avances en materia social, el cumplimiento de la sentencia. Todavía hay puntos que se cuestionan, pero es muy importante que venga la Corte Interamericana y envíe un mensaje a la Administración de Justicia de este país. Para ustedes como tutela legal, licenciado, ¿qué significa este acercamiento para la población también allá de Morazán, la gente que fue víctima de estos casos, obviamente que vinieron a dañar, que vinieron a terminar con muchas vidas de nuestra población? ¿Qué significa el acercamiento de la Comisión Interamericana? No, es un reconocimiento internacional. Recordemos que la masacre del Mozote es una de las más grandes y atroces que se han cometido a nivel de Latinoamérica. Son más de 1000 campesinos que fueron asesinados, la mayoría niños, por un batallón de contrainsurgencia cuyas órdenes era arrasar con todo. Entonces, que vengan jueces internacionales a verificar el cumplimiento da pena como salvadoreño, porque envía un mensaje a las autoridades locales. Miren ustedes, durante se cometió esta masacre no hicieron nada y todavía no hacen nada por juzgar y condenar a los responsables. En ese sentido, que venga un tribunal internacional da vergüenza, porque tener que recurrir a buscar justicia fuera de tu país es algo vergonzoso. Los hechos que se dan en este país deben de juzgarse acá, con nuestra legislación, claro, con nuestras costumbres. No tenemos por qué sacar a nuestra gente, a testigos, a que vayan a relatar afuera de la frontera patria. Entonces, y todavía vienen a verificar, yo creo que, y todavía vienen a hacerle señalamiento al Estado. Entonces, eso es un llamado de atención, si lo queremos ver así, para el Estado salvadoreño. Claro, hemos conocido y hemos visto nosotros también que pide perdón el presidente de la República, pero también está ese reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa con la Fuerza Armada del país? Bueno, la Fuerza Armada realmente, tú me preguntabas sobre los avances y retrocesos. Te diré que es lamentable que a estas alturas del caso todavía se siga negando información de carácter militar relacionada con el conflicto armado y especialmente con el caso del Mozote, especialmente digo esto con el batallón Atracat. De manera reiterada, el juez segundo de primera instancia de San Francisco Gotera ha requerido información a petición de la acusación particular al ministro de la Defensa, general Payés, quien en reiteradas ocasiones ha contestado que no existe ningún tipo de información de carácter militar, lo cual no es cierto. Nosotros sabemos que sí existe información de carácter militar, porque en el juzgado de San Francisco Gotera ya declararon 2 oficiales que están de servicio, como es el Conjunto 1,
que es el jefe de personal de la Fuerza Armada, y el mayor Pineda, quien es el director del archivo de la Fuerza Armada, quien dijo que sí existe información de carácter militar, pero que no sabían qué contenía, porque recién han asumido el cargo. Pero ¿quiere decir que la Fuerza Armada continúa encubriendo a quienes pues dictaron estas órdenes para realizar estas masacres? Yo no sé si se le puede llamar encubrimiento o una negación, pero lo que sucede es que sí podría darse ese tipo de delito, porque de manera reiterada se está diciendo que no, entonces es contradictorio, porque sí han enviado información. Sí, han enviado información y te podría decir que han enviado, por ejemplo, las hojas de vida de los 18 militares que están siendo procesados. Algunos de ellos, especialmente los que componen la cadena de mando del batallón Atracat, algunos de ellos en las hojas de vida les aparece haber participado en la Operación Rescate. Y ese nombre, haber participado en la Operación Rescate, significa el nombre que llevaba el operativo de exterminio de toda la población civil. Claro. Entonces implica que estos oficiales estuvieron en el terreno dirigiendo y ejecutando las órdenes de exterminio. Claro. ¿Cuál es el papel que juega también el sistema judicial en todo este proceso penal que ustedes están obviamente llevando como tutela legal y ha contribuido, ha apoyado a que se resuelvan estos casos de lesa humanidad? Luego de la declaratoria de inconstitucional de la ley de amnistía, tutela legal solicitó la reapertura de este proceso y el juez tuvo a bien abrir el proceso penal. Las cosas volvieron al estado original como cuando se suspendieron por la ley de amnistía, y el juez ha manejado bien este proceso, el cual es bien complejo, porque está aplicando el código de 1973 y el código actual. Es un proceso híbrido, pero que trata de balancear los derechos de los imputados, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia que deben tener también las mismas víctimas, y da oportunidad a procesar a las partes técnicas. Yo creo que lo está desarrollando de una manera excelente. Claro, y quiero también que pongamos en contexto a nuestra teleaudiencia, licenciado, ¿cuál ha sido de manera general esos avances que se han pues realizado en este caso del proceso penal contra la masacre del Mozote? Bueno, uno de los grandes logros que tiene este proceso y que están acreditados en el mismo es que es el caso que tiene mayor prueba científica. Recordemos que el equipo argentino de antropología forense, en todo el proceso de exhumación, que han sido en 5 ocasiones que han participado, han logrado recolectar ellos como 282 osamentas. Luego el 2015 y 2016 que se hicieron otro proceso de exhumaciones en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, suman un total de como 353 osamentas. De estas últimas se han logrado identificar por medio de ADN ciertas osamentas con los familiares que sobreviven, lo cual viene a fortalecer más la prueba científica. Eso es como parte de las visitas de los antropólogos forenses. Sí, y además ya en el proceso han declarado 40 testigos, 44 testigos, hombres y mujeres, quienes de alguna manera, y todos de manera contundente, han declarado de una manera desgarradora cómo sufrieron, cómo fueron asesinadas su familia, cómo fue quemada sus casas, cómo destruyeron sus cultivos, sus animales domésticos, cómo actuaban los soldados. Bueno, tenemos los casos típicos, que es la violencia sexual en contra de mujeres jóvenes y ancianas a que fueron sometidas, que fue una práctica masiva, sistemática y generalizada que se dio en el Mozote. También ya están acreditados muchas mujeres que fueron violadas, no por un soldado, sino que por varios efectivos militares, lo cual también es un crimen de guerra que no debe quedar en la impunidad. Recordemos que estos militares están siendo acusados por 9 delitos. Claro. ¿Verdad? Entonces, todo esto se ha probado prácticamente. Existe prueba de carácter militar, además de otras pruebas están antropológicas. ¿Sí?
Y por supuesto, quiero preguntarle qué sucede con la justicia del país, por qué aún no se logra justicia en el caso del Mozote, teniendo todas estas pruebas que ya obviamente nos dicen de que ha sido una matanza en contra de la población salvadoreña. Pero eso quiero que me lo responda al regresar de esta pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos estábamos conversando al irnos a la pausa comercial sobre el caso El Mozote. Hay pruebas antropológicas, hay pruebas de la Comisión de la Verdad y que por supuesto arrojan que fue una matanza en contra de la población al norte de Morazán. Pero ¿qué sucede con la justicia salvadoreña al respecto de no perseguir, hacer justicia justamente en este caso, licenciado? Bueno, yo creo que es una deuda histórica que tienen las autoridades judiciales de este país. Existen muchas violaciones a derechos humanos que no se han perseguido, siguen en la impunidad. Creo que el único caso activo actualmente es el caso del Mozote, pero hay otros que van en ese proceso, pero que muchos jueces, a pesar de que tenían las facultades constitucionales de no aplicar la ley de amnistía que estaba vigente, pero que había una resolución de la Sala del 2000 que decía que los jueces podían perseguir esos casos, no lo hicieron por temor y aún todavía hay resistencia de muchos jueces a iniciar de oficio muchos casos que tienen archivados. En ese sentido yo creo que si se llega a hacer justicia en estos casos no va a pasar nada en este país. Yo no sé cuál es el temor. De haber justicia en el caso del Mozote y otros, la justicia salvadoreña va a cambiar. Recordemos que en la vecina Guatemala hay muchos victimarios que ya fueron condenados por graves violaciones a derechos humanos y el país no se desestabiliza. Están condenando. En Chile también condenaron a Pinochet. En Argentina también a Jorge Videla y todos los represores. Entonces yo creo que el día que haya justicia y se le quite el miedo a los juzgadores en este país, la justicia salvadoreña va a cambiar. Por supuesto, y quiero también conocer un poco, licenciado, ustedes como tutela legal están de cerca con la comunidad, ¿cuál ha sido el papel, el involucramiento que han tenido la población allá al norte de Morazán, en el Mozote justamente, en todo este proceso desde 1981 hasta acá? Bueno, en el Mozote y todos los lugares, los territorios donde se dio el operativo del Mozote tienen una asociación denominada Asociación Promotora de Derechos Humanos, que es una aliada nuestra, donde acompañan a todas las víctimas y están organizadas, todas, la mayoría. Tienen socios como más de 50, ellos son los referentes, pero tienen contacto con más de 600 personas que viven en la zona o más, quienes están activas, manejan el caso del Mozote, lo han asumido como propio, se han empoderado del caso. Recordemos que siguen luchando porque se cumplan las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana, lo cual ellos, además de pedir lo que más quieren es justicia, que tienen derecho a saber la verdad, tienen derecho a saber qué pasó. Recordemos que hay muchos hijos, hay muchos padres que no saben dónde están sus hijos en el Mozote, y así como existen a nivel nacional más de 10.000 desaparecidos, que es una deuda histórica, que eso le corresponde a la hora creada con la búsqueda. Creo que es un reto muy grande para esta nueva institución, pero que sí debemos dar respuesta, porque no podemos hablar de reconciliación si no sabemos la verdad, no hemos recuperado los restos de nuestros seres queridos. Claro, por supuesto, y eso es muy importante, y obviamente la población persigue ese deseo de justicia. ¿Cuáles han sido, licenciado, los obstáculos que han enfrentado ustedes como tutela legal, doctora María Julia Hernández, para darle continuidad y por supuesto para perseguir justicia ante estos casos? Bueno, como te repito, uno de los principales ha sido la negativa de la Fuerza Armada a dar información de carácter militar relacionada con
el batallón Atlacat y la operación Rescate. Otra también han sido la falta de apoyo del órgano judicial al juzgado respectivo que lleve el proceso, en el sentido de que en muchas ocasiones, por ejemplo, te doy un caso. ¿Quién pagó los peritajes del perito financiero del caso Saca? Lo pagó la Fiscalía General de la República, lo pagó el Estado. En el caso del Mozote, las antropólogas argentinas no se les quiso facilitar apoyo financiero para venir desde Argentina a ratificar sus peritajes. Tuvieron que poner dinero de su propia bolsa para colaborar con la justicia salvadoreña. ¿Por qué sucede eso, licenciado? Esas son las injusticias que se cometen aquí en este país. Yo recuerdo también el caso de Baterías Récord. Vinieron unos peritos gringos que cobraron más de $500,000 por esos peritajes. ¿Quién pagó eso? Lo pagó el Estado, lo pagó la Fiscalía General de la República. Entonces son contradicciones que se dan que no deberían de darse, pero así es El Salvador. Claro. Quiero que me comente un poco, ya para ir cerrando, casi estamos al final de la entrevista, licenciado, ¿cuál es la importancia que la población conozca y que pida justicia ante este caso de El Mozote? Bueno, yo creo que el caso del Mozote va a la vanguardia de los casos de graves violaciones a derechos humanos en El Salvador, y por lo tanto este caso debe de cuidarse, debe de preservarse. No debemos permitir que se caiga del sistema judicial, porque detrás del Mozote va abriendo una brecha, va abriendo jurisprudencia de los jueces que lleva la causa, y por lo tanto va sirviendo de guía de los otros casos. Debemos de pensar que también tutela legal lleva el caso de Monseñor Romero, que ya está, ya está reactivo. Llevamos más casos como la masacre del Zumpul, y otras organizaciones también ya llevan otros casos. En ese sentido creo que es histórico que por primera vez en la historia de El Salvador se haya sentado en el banquillo de los acusados a 18 altos jefes castrenses que eran intocables en este país. Recordemos que estos señores eran los dueños de El Salvador, ellos mandaban en el país, ellos eran los que decidían sobre la vida de muchos salvadoreños, ellos eran los que decidían a quién desaparecer, a quién asesinar, a quién capturar, a quién torturar. Y esto lo sabemos muchos. Yo era joven, pero ya era universitario, y sé que muchos de mis compañeros también fueron ejecutados y desaparecidos. Por estas órdenes, por supuesto. Quiero agradecerle al licenciado Wilfredo Medrano, quien es abogado de tutela legal, doctora María Julia Hernández, quien pues nos ha compartido de cómo avanzan esos procesos de buscar justicia en el caso de la masacre El Mozote. Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Estamos a la orden, muchas gracias por invitarme. Yo creo que este tipo de conversaciones ayuda, como es parte de la memoria histórica, para que los jóvenes que no vivieron el conflicto armado sepan cómo sucedieron los hechos. Claro, gracias. Y también perseguir que se haga justicia ante estos hechos. Quiero agradecerle a usted que nos ha acompañado a lo largo de esta semana, pues llegamos hasta hoy con nuestras ediciones de la 1 de la tarde, 1:30 acá en La Jugada. Regresamos el día lunes. Un buen fin de semana para usted, descanse.